Buenas tardes, entonces, con todas y todos. En esta oportunidad vengo a presentarles un proyecto de investigación arqueológica en curso. Me voy a centrar en un solo tema, a diferencia de la presentación de Marius, que abarcó casi todos los Andes y un poquito más allá incluso. Y este proyecto se llama Redes Andinas, es un proyecto que se dedica es un proyecto de arqueología histórica y que se interesa principalmente por los procesos de transformación de los territorios andinos durante el último milenio. Es decir, nos interesamos al imperialismo incaico, a la colonial española y también a la formación de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Las redes andinas hacen referencia al carácter reticular de los territorios andinos, muy a menudo de gran extensión, macrorregional, discontinuos espacialmente y bastante imbricados entre sí, ¿no? Que es una realidad que fue bien descrita por los etnohistoriadores y que también podemos constatar en arqueología. Desde un punto de vista un poquito más prácticos, estas redes en realidad hacen referencias a patrones de asentamientos, a redes viales, que son el principal objeto de estudio del proyecto. Entonces, hoy día, bueno, rápidamente para contextualizar el proyecto y luego me centraré en un tema específico. Les cuento que funcionamos desde el 2018 gracias a un cofinanciamiento del Ministerio de Europa de Relaciones Exteriores y otro de la Unión Europea del programa H2020 y que nos permite realizar tanto en Bolivia como en Chile prospecciones y excavaciones arqueológicas. Eso es la parte de terreno con un enfoque etnográfico que es bastante importante también, pues lo verán a medida del proyecto. Y realizamos también muchos trabajos de laboratorio centrados principalmente en la geomática, modelización basada en agente y análisis de redes. Entonces, voy a intentar de dar cuenta de esta diversidad de cosas, centrándome en una sola temática hoy día, que es el tema de la arqueología de los caminos, de la arqueología vial. Antes de seguir adelante, quisiera llamar la atención a los nombres de todos mis colegas que trabajan conmigo, que no están aquí conmigo, pero pues no es un proyecto individual, por supuesto, es importante mencionarlo. También antes de seguir, quisiera localizarles. El primer mapa a la derecha es bastante sencillo, pues localiza nuestro área de estudio a escala continental. El otro, a la izquierda, que es un poquito más complejo, solamente figura que nuestra área de estudio se asemeja a una transecta vertical entre el Pacífico y el altiplano, ¿no? Este mapa más específico entra en detalles etnográficos, etnohistóricos sobre formaciones verticales archipelágicas, sobre las cuales volveremos más adelante. Como les decía, me voy a centrar en los estudios del proyecto en materia de arqueología de redes viales, con el propósito de demostrar que los caminos constituyen un registro arqueológico que es una verdadera línea de evidencia para entender la historia de los territorios en la larga duración, y no solamente un mero objeto de registro secundario en arqueología. Realizaré en primer lugar un pequeño estado del arte, destacando las significancias y los retos de la arqueología vial en los Andes, antes de desarrollar dos ejemplos que son dos aproximaciones que hemos desarrollado. La primera se fundamenta en el concepto de palimpsesto vial, que es una barbaridad de jerga, pero lo explicaré con calma porque nos pareció pues el concepto y las palabras más adecuadas a nuestra aproximación. Y en el segundo volveremos a una cosa mucho más de arqueología de terreno para interesarnos a una ruta histórica específica que es la de la ruta colonial de la Plata de Potosí. Entonces, pues en esta primera parte podríamos empezarla simplemente recordando
el largo proceso de inscripción del sistema vial andino a la lista del Patrimonio Mundial UNESCO, que culminó en el año 2014 y que culmina un proceso largo de una verdadera dinámica de estudios de los caminos en los distintos países andinos. La inscripción, como bien lo saben, es plurinacional, involucra 6 países e involucra tantos agentes estatales, arqueólogos contratados por los países para trabajar como arqueólogos independientes, digamos, que desde el marco de la ciencia empezaron a coger este objeto del registro vial para intentar de sacar algo de él. Una de las cosas más importantes que hay que marcar desde el principio es que este proyecto, tal como resultó el caso del proyecto Capacán UNESCO, fue muy centrado en la realidad, en la historia incaica, ¿no? Entonces hablamos del camino incaico, sin embargo, por supuesto, cabe recalcar de principio y ponerlo como fundamento que los caminos, los conjuntos de caminos, las redes viales que estamos estudiando hoy día en los Andes, son el producto acumulado de una larga historia con distintas fases de acondicionamientos territoriales, ¿no? Por supuesto, lo incaico, pero también las distintas rutas coloniales, como el proceso de construcción de rutas durante la fase republicana. El imaginario general, ¿de dónde partimos? Partimos del Inca porque estos caminos andinos, ¿qué nos viene primero en la mente? Primero vemos un camino que tiene que ser empedrado, eso es una imagen inmediata, tiene que materializar la grandeza del dominio imperial incaico y también en segundo lugar, pero también fue muy presente en el proceso patrimonial, es también un recuerdo de cierta ruralidad tradicional andina, ¿no? Para valorar esta ruralidad, a veces de forma un poco romántica o exótica, y también, por lo tanto, con muchas expectativas de desarrollos de turismo de aventura sobre estos caminos. Eso no tiene netamente que ver con el ámbito científico, con los problemas de investigación que vamos a tratar más adelante, pero es importante considerar estos aspectos que son parte de la realidad social de este objeto de investigación. Pues la realidad arqueológica de los caminos andinos es mucho más compleja. Sin duda, se trata de una dura realidad arqueológica. Es un objeto arqueológico omnipresente, pues basta mirar una imagen satelital de cualquier región, basta pasearse en el campo para a divisar un montón de estos caminos, pero es un objeto de investigación que resulta muy evidente, pero a la vez muy difícil de investigar. Una cosa que es cierta también para aterrizar la arqueología de los caminos es que las típicas asunciones de que el camino empedrado materializa el poder y que un camino incaico tiene que estar necesariamente empedrado es obviamente una ilusión, ya que la inmensa mayoría de los caminos andinos básicamente no son construidos tal como lo vemos en la segunda imagen desde arriba. Otra dificultad, no me puedo levantar, con este registro arqueológico es que los vestigios materiales, en particular las evidencias cronológicas que encontramos en la mayoría de los caminos, son de naturaleza multicomponente, como lo ven en la imagen de abajo, donde tenemos un pequeño fragmento inca, una mayólica, una losa y una bota de vidrio. Y vamos a ver que es muy común encontrar este registro en asamblajes multicomponentes que son, por lo tanto, difíciles, ¿no? de distinguir. ¿Qué sabemos científicamente del Capacñán? Me dirán que mucho, ¿no? Porque después de, no sé si son 20 años, pero son muchos años de muchísimas inversiones, podríamos hacer las sumas con muchos ceros de inversiones estatales, internacionales, y bueno, tenemos tremendos mapas, ¿no? Y bueno, los primeros mapas desde, que sé, Antonio Remondi, para citar uno antiguo que se interesó al tema, creo que había evaluado la red vial a 3.000 kilómetros, 5.000 kilómetros en ese entonces. Bueno, ha habido una mejora a nivel de registro, a nivel de la dimensión de los caminos incaicos bastante importante, ¿no?
ya que sumando los registros de los dos países andinos, creo que ahora hay una estimación de unos 60.000 kilómetros. Pues, pero ¿cuál es la realidad más allá de estos ceros, no? Si cogemos, por ejemplo, a la derecha el sistema de información geográfica de arqueología oficial del Ministerio de Cultura del Perú, vemos muchas líneas y es de saber que las líneas que ustedes más ven, sobre todo desde lejos, son las de color caliente, ¿no? Que son las amarillas y las rojas. Todas estas líneas son tramos alterados, es decir, que no tienen materia de arqueológica histórica, o bien que son trazados sobre imágenes satelitales. Hay muy escasos, no tengo el número precisos, tramos realmente registrados. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Qué de verdad sabemos de los caminos incaicos, ¿no? O de los caminos antiguos en los Andes? Eh, Esta imagen presenta un pequeño marco histórico que planteamos en el proyecto para aproximarnos al difícil problema de la investigación de estas redes de caminos y en particular a la cuestión de su cronología. Hay dos postulados teóricos que básicamente no son un camino, una red de caminos, son conjuntos de caminos. Entonces hay que analizar dinámicas de redes y lógicas de redes y no caminos aislados, tal como lo volveremos a plantear más adelante. Y al nivel cronológico, como les decía, hay mucha superposición y mucho proceso, fenómenos de palimpsésticos, ¿no? De acumulación de material de distintas épocas. Y a menudo la dinámica de uso de caminos no siempre se corresponde con las periodizaciones que establecemos a través de la arqueología de asentamientos. Entonces, eso es otro preconcebido, otro postulado que hay que tomar en cuenta desde el principio. Luego tenemos en la parte baja de la diapositiva un pequeño inventario de estas formas técnicas de fechados. Entonces, podemos fechar calzadas acondicionadas, pero en la medida que el 99% de ellas no han sido construidas, pues no hay forma, ¿no? Entonces, podemos realizar diagnósticos cronológicos a partir de objetos, cacharros que encontramos sobre la calzada o más bien de arquitecturas asociadas. O finalmente, y es la principal propuesta de este proyecto, de realizar el diagnóstico cronológico de los tramos a partir de su conectividad con asentamientos de cronología definida. Entonces, ahí está el segundo capítulo donde voy a intentar de transmitirle mi barbaridad de palimpsesto vial. Pues el palimpsesto vial viene del palimpsesto, viene de una hoja cuyas letras, escrituras se ha borrado para poder escribir otro texto. Básicamente, si uno tome cualquier terreno, cualquier espacio, vamos a tener tantos caminos como prácticas, como uso de movilidad en un territorio dado. Mirando cualquier imagen satelital, pues ustedes va a ver un entramado, un enredo de líneas, y eso es particularmente cierto en los desiertos y en las regiones de montaña. Cogen el desierto de Atacama, donde ahí tenemos esa imagen es más ilustrativa, ¿no? En realidad es una imagen de un dron no muy alta, donde vemos pasitos de gente, huellas vehiculares, pero eso es una escala micro, pero una escala macro también es lo que vemos cuando intentamos a interesarnos por el registro arqueológico de la movilidad del movimiento en una región dada. Entonces, ahí borramos a Geoffrey Bailey el concepto de palimpsesto acumulado. Entonces, no lo tomen al pie de la letra como el palimpsesto medieval, etcétera. Pero arqueológicamente es el concepto que encontramos más apropiado. En realidad, esta preocupación por fechar caminos nació de un proyecto que no era plenamente un proyecto de investigación, sino un proyecto en el cual fuimos consultados para el diseño de circuito de senderismo patrimonial en una región indígena de Chile. Entonces trabajamos con mucha gente en los pueblos, identificamos que los caminos de una determinada región se vinculaban con distintos paisajes culturales, es decir, a distintas historias. Y bueno,
teníamos ya mucha información sobre la región, ya que veníamos desarrollando un estudio integral de la región, donde habíamos levantado un catastro arqueogeográfico con cientos de asentamientos, creo que 1.200 sitios arqueológicos, 600 kilómetros de caminos aislados, pasos agrícolas, etc. Es una región para la cual teníamos muchos datos y demasiados datos, finalmente, por decir, la gente me decía, pero ¿cuál era el camino del Inca entre estos 600 kilómetros? Y resultó bastante difícil, porque te puedo decir, bueno, pues aquí encontramos un fragmento Inca, pues muy bien, pero ahí no lo encontramos, eso significa que no lo hay. Empezamos a hacer prospecciones, recorrer caminos de forma sistemática, detenida. Encontrábamos muy poquita evidencia material, ¿no?, para el diagnóstico cronológico. A raíz de esto, pues desarrollamos algo muy experimental entonces, que consistía básicamente en intentar de desarrollar una modelización probabilística de asignación cronológica de cada tramo de camino, función de su relación topológica, su conectividad, con los asentamientos u otros sitios de cronología definida. Entonces eso implicó un trabajo que ya no era tanto un trabajo de terreno, se fundamentó básicamente en un registro empírico, pero eso se transformó en muchos análisis de redes, etc. Y hay dos análisis, dos modelos que nos dieron satisfacción, basándose en dos modelos espaciales. El primero es que la probabilidad cronológica de un segmento dependía de su distancia en términos de cruces con un asentamiento de cronología conocida. Es decir, que claro, si tenemos un tramo de camino que sale del sitio Inca, pues su probabilidad de haber sido utilizado durante la época incaica es mayor que si estamos a cuantos cruces más allá. Y luego, el segundo modelo que nos dio satisfacción es el de los tramos que acumulan el mayor número de itinerarios más cortos entre todos los asentamientos contemporáneos, lo que se llama una centralidad de intermediación en términos de análisis de redes. Estos dos modelizaciones, que son modelizaciones basadas en hipótesis, pero fundamentadas en datos empíricos, que es una forma de interpretar, nos dieron satisfacción en el sentido que nos daban imágenes coherentes de lo que podía ser la cronología de uso de los caminos en una región dada, ¿no? Y la idea fue básicamente generar un índice fusionando estas dos medidas, que lo que hacía incluso aún más fuerte la probabilidad. Estamos en una lógica de probabilidades, no estamos en lógicas binarias, que eso es Inca, no es Inca, no es así, ¿no? Ahí tiene un pequeño ejemplo por una cuenca ahí debe haber como, no sé, 1.000 kilómetros cuadrados, algo así, unos 100 asentamientos en amarillos y un conjunto de caminos que están en negros, ¿no? Y aquí tenemos la evolución diacrónica del probable uso de los caminos en distintas épocas. Lo interesante de eso es que tenemos un mapa para cada época, pero también podemos identificar los principales cambios. Es decir, con la implementación de la época incaica, cuáles son los caminos que hubieran ganado en influencia, en uso, y cuáles lo que hubieran perdido, etcétera. También tenemos medidas de incertidumbre, lo que resulta bastante importante para ponderar los resultados. Pues esto fue la primera aproximación que desarrollamos para el diagnóstico cronológico. Me quedan 10 minutos. Voy a pasar, te diría todavía dos ejemplos. El primero de estos dos ejemplos tiene que ver con la aplicación del mismo tipo de modelizaciones, ya no en un ámbito cronológico, sino más bien relacionado con un problema geopolítico, diría yo, que tiene que ver con la hegemonía imperial incaica. La región de Arica y Parinacota, la tienen ahí, ¿no? El Pacífico que se extiende hasta las alturas, tiene muchos restos materiales de lo incaico, pero muy poquito al nivel arquitectónico. No tenemos ningún muro con una mampostería tallada muy fina. Tenemos algunos asentamientos con estructuras rectangulares, pero son muy escasas. Lo que sí hay una influencia incaica bastante fuerte al nivel de cerámicas, uncus, quipus, hay mucho tipo de material que todo se conserva en Arica, ¿no es cierto? Por suerte. Entonces, vino un amigo
que se llama Pablo Méndez Quirós, que, espera, estoy pasando un poco, que me dijo, hace años que estoy apasionado de los caminos en Google Earth, he dibujado a través de los desiertos de los valles de Arica 13.000 kilómetros de línea. Dijo, estás loco. Pues lo hizo. ¿Y qué podemos hacer con este registro? Y dije, pues encantado, mira, acabamos de hacer eso, lo probemos. Pero ahí no nos planteemos un problema más bien cronológico, sino vamos más bien a intentar de evaluar el grado de control de movimiento del imperio incaico en esta región a través de este tipo de registro. Por lo cual, asociamos este registro, no sé si alcanzan a ver todas estas pequeñas líneas que están aquí, hay líneas negras, ¿no? Esos son 13.000 kilómetros de caminos que relacionamos con una base de datos de creo que son unos 150 asentamientos con evidencia de ocupación en el horizonte tardío, es decir, durante el imperio incaico. Algunos de esos sitios tenían arquitectura incaica, otros solamente tenían materiales y otros no lo tenían. Entonces, bueno, un poquito de imágenes para ver las cosas bonitas de Arica. Bueno, no voy a volver sobre el mapa, pero bueno, solamente para conectar con la charla de esta mañana, que hablamos mucho de maíz, de Cochabamba, pues obviamente Arica era otra de la vertiente del Pacífico, donde también el poder imperial había construido islas de producción de maíz. Tenemos una arqueología de eso, muchas evidencias de producción de maíz, que era una producción muy limitada en relación con lo que se hacía en Cochabamba, por supuesto, pero era un tema bastante importante. Una hipótesis importante que se había desarrollado es que la hegemonía política incaica había sido mediada por la influencia de las poblaciones altiplánicas que tenían redes archipelágicas desde tiempos anteriores. Entonces, pues todo apuntaba a que el control de la movilidad podría haber resultado importante como dominio, estrategia de control imperial, ¿no? En la región. Entonces, teníamos bueno, restos de maíz pues, en la costa, en grandes cantidad, evidencias también en las partes altas de la sierra de muchos restos de maíz en depósitos, dispositivos ceremoniales calendáricos justamente para controlar la producción imperial agrícola de maíz, etcétera. Y una otra imagen importante es que de los pocos asentamientos netamente incaicos, es decir, construidos por el imperio, destacan solamente los tambos, que son estaciones viales. Todo este conjunto de evidencias arqueológicas apuntaba de que pues, el tema de la movilidad era relevante. Entonces, pues pasamos este registro de líneas y puntos en la máquina y pues eso nos permitió definir flujos, función de estas hipótesis, de distintos sitios y hacer estadísticas de centralidades, las cuales evidencian que efectivamente los sitios incaicos con arquitectura pues median el movimiento a través de los dos pisos ecológicos de la región. Entonces, otra vez son resultados cuantitativos, les gustará o no, dependiendo de las afinidades de cada uno, pero los números pues significarían que la distribución de los asentamientos incaicos podría haberse relacionado con el control de la movilidad dentro de la región. Entonces, el aprendizaje de estos dos primeros ejemplos es que el registro de redes viales constituye una verdadera línea de evidencia para la producción de conocimientos sobre las sociedades antiguas. No creo que sea marginal. Lo pensaba yo también hace unos pocos años. ¿eh? Ello requiere superar el paradigma del camino monumento. Y eso es el gran problema, porque la gente suele interesar un solo camino, un solo tramo. Y creo que posiblemente metodológicamente no será la mejor aproximación. Entonces, considerar el conjunto de huellas e infraestructuras del movimiento presentes en una región de interés. Y finalmente, el análisis de las relaciones topológicas entre caminos y asentamientos constituye una aproximación sólida, a nuestro parecer, para el diagnóstico cronológico de redes viales y la evaluación de hipótesis geopolíticas relacionadas con el control del movimiento. Tengo un tercer ejemplo para el cual voy a tener 5 minutos. Va a ser corto, lo siento, podemos volver más adelante. Pues se trata de improntas arqueológicas. Ya los que no les gustan la arqueología cuantitativa, los modelos computacionales, vamos a librarnos de esto en gran medida.
Pues todos conocemos aquí el auge de la ciudad de Potosí, que durante casi 3 siglos constituyó un centro económico de la época colonial y que constituyó también alrededor del cual se constituyó una gran red comercial que implicaba no solamente Potosí, Huancavelica, Lima y etcétera. Entonces había una red de transporte comercial bastante importante que se fue configurando con la pregunta a saber qué tanto la corona española invirtió en la formalización de infraestructuras para controlar este comercio de bienes. Hablamos del comercio de la plata, pero también del vino, porque aquí no se vive, aquí españoles allá, criollos sin vino no sobreviven, y etcétera, ¿no? Por lo cual nos interesó la posición de nuestro registro, porque ven aquí una línea importante entre Arica y Potosí. Arica, que está en nuestra región de estudio, era el puerto de Potosí. O sea, había un tránsito importante y todos los caminos que estábamos trabajando tenía que ver también con esta realidad histórica. Por lo cual decidimos trabajarlo desde el punto de vista arqueológico porque había muy poquita información sobre eso. Información relevante podemos señalar el libro de López Beltrán, que es algo que salió relativamente reciente, aunque es un libro con fuentes históricas principalmente, el trabajo de Mario Rivera, también basado esencialmente en datos históricos, y eso, había muy poquitas cosas del nivel arqueológico. Hay un solo artículo de Steinberg y no recuerdo quién, pero que trabajan desde Potosí hacia allá, no en la región donde estábamos trabajando. Entonces empezamos por compilar crónicas y también nos dimos cuenta que a pesar de la amplitud del tema y de su fama, no había muchas fuentes antiguas que describieran el itinerario con precisión. Pues ahí destaca Vázquez de Espinosa y Lizárraga con algunas evidencias. Básicamente tenemos una salida con itinerarios, ¿ves? Esas son las etapas escritas por Vázquez de Espinosa que conectaban con el camino real heredado del imperio inca, del Urcusuyu que bajaba de ese lado del Popo. Pues luego compilamos crónicas de otras épocas, voy a pasar un poco rápido, compilamos muchísimas cartografías históricas que no son muy antiguas, porque la más antigua creo que es del finales del siglo XVIII, sin embargo podría haber hablado de una posible herencia del Camino Real Arica-Potosí en la red vial de Bolivia republicana o el final de la colonia. Pues nada, lo interesante es que compilamos más de 30 mapas, hay 8 de ellos que procesamos estadísticamente y esta ruta comercial que había sido bastante importante desapareció, por lo menos en su representación cartográfica histórica. Entonces en terreno, bueno, les paso los detalles, y estábamos trabajando en esta región en terreno y empezamos a recorrer caminos para ver cuál era la materialidad de esta ruta histórica. Entonces, eso es una investigación en curso, le voy a encontrar una partecita solamente, ya que además me deben quedar como 2 minutos. En total, hasta ahora, hemos inspeccionado un total de 220 kilómetros de caminos y realizado excavaciones en 5 tambos, estaciones viales que están distribuidas a lo largo de esta red. Lo importante es que la red que definimos que está ahí fue diseñada, el área de estudio, entonces, de carácter reticular, a través de los pasos de montaña, que son pasos obligados, estamos en región sobre los 4.000 metros y los pasos están a menudo a 4.500 metros o más arriba. Entonces, eso condiciona y estructura bastante la red de movilidad y también a través de los datos históricos y arqueológicos que hemos compilado. Sé muy rápidamente, son este tipo de prospección, entonces es grandioso, somos pocos, o sea, pocos y muchos, somos pocos a la vez, trabajamos prospectores aislados por grupo de 2, con guías locales, con los pastores que trabajan en la zona. Resulta 1 minuto para unos resultados muy rápidos. Lo primero es que casi no hay caminos construidos, como lo ven, muchos de eso tienen que ver con esto. Hay algunos acondicionamientos que tienen que ver justamente a la subida hacia los pasos de montaña. Excepcionalmente, estos surcos que forman improntas de erosión de los pasos, de las mulas, de los fierros, de las herraduras, eso es excepcional en 2 sitios. Pues apachetas, muchos,
de herencia prehispánica. Planteé solamente un tema. Creo que registramos 25 sitios con apachetas así grandes. Solamente en 4 de ellas encontramos objetos de antigüedad prehispánica. No sé si les parece normal o no, lo podemos discutir. Más bien encontramos muchos depósitos de ofrendas rituales muy recientes. En las pascanas es un registro muy común al borde de los caminos, que son pequeños paravientos, muretes para cobijarse unas horas o una noche. Encontramos una mayoría de material prehispánico, pero también evidencias de usos hasta muy recientes, y eso es el caso de la fotografía que tiene ahí, donde una camita de paja a veces mencionado por un pastor, un catramanista, hace relativamente poco. En las estancias actuales, donde vive la gente de forma muy dispersas, predomina las evidencias históricas, pero creo que en un tercio de ellos hay evidencias prehispánicas también, creo que testimonia de cierta continuidad. En otras palabras, ahí está el tipo de assemblage que compilamos, y como lo ven, está casi siempre multicomponente. Ahí reconocerán una ánfora, una botija, ¿no? Colonial, varios fragmentos de cerámica prehispánicas, mayólicas, etcétera. Entonces hay un trabajo estadístico que es muy importante. Hemos registrado 7.000 fragmentos de cerámica que fueron clasificados, y eso nos da un diagnóstico cronológico, esta vez no empírico, basado en el terreno. Ahora, este diagnóstico cronológico sí también lo vamos a procesar a través de los modelados, pero nos servirá de registro empírico para ellos. Como tengo que terminar, quisiera tomar 30 segundos más para enseñarle lo que no les voy a mostrar hoy día, sino en otra oportunidad, que son los 5 tambos donde realizamos excavaciones arqueológicas de prueba. Lo interesante es que estos 5 tambos, como lo van a ver, son muy distintos, están a un día de caminata los unos de los otros, son muy distintos a nivel de su rostro arquitectónico, pero también a través de su uso y función. Y la gracia es que la arqueología, la excavación de estos tambos, nos permite finalmente establecer una secuencia de uso y funciones de los tambos durante los 600 últimos años. Ahí tenemos, por ejemplo, el más masivo de esto, que se llama Changamoco, donde se realizaron inversiones industriales europeas en el siglo XIX, que es parte de otra historia, pero que es la misma historia, en un bofedal al pie de un cerro sagrado pucara prehispánico. Tenemos el famosísimo tambo Chungara, registrado como Monumento Nacional de Chile por su carácter inca, que a la prueba de la excavación tiene más de un puesto policial del siglo XX que de un monumento incaico. Tenemos 2 pequeños tambos como eso, que bueno, ahí tenemos un coral y detrás una sola estructura, que es el caso de este tambocoyo y Queñuatambo, que está aquí, que son recintos bastante sencillos, pero donde encontramos una densidad bastante importante de evidencias tanto incaicas como coloniales. Estos 2 tambos son muy pequeños y seguramente fueron, después de lo incaico, los lugares retomados por las empresas privadas de arrieros que negociaban que articulaban el negocio entre Potosí y Arica, ya que una de las conclusiones es que la corona española no invirtió sino nada para asegurar el transporte, que confió a los agentes indígenas y mestizos que formaban empresas de arrieros, y que, como bien lo describió Luis Miguel Glave, resultaron quizás en las primeras empresas privadas de economía de mercado en las Américas, en paisajes tan lejanos y marginales, ¿no? Pues el último sitio donde excavamos estas trupas pintadas, donde metimos hallazgos tremendos, pero esa será la ocasión de otra presentación. Eso, la conclusión, pues hay abundantes huellas de la historia de la movilidad antigua en las zonas tan marginales. Hay un alto grado de palimpsesto, escasa inversión de la corona española para asegurar el transporte de bienes desde y hacia Potosí, y esta secuencia de evolución de tambo. Entonces, para solamente concluir, desarrollamos este concepto de palimpsesto vial, que les parecerá coherente o no. Destacaré que, si bien recurrimos a modelizaciones, todos los datos que vienen dentro de la máquina son puros registro arqueológico empírico.
y que al final lo que quise mostrar es que este tipo de registro de caminos no es secundario, es un verdadero registro arqueológico que podemos hacer hablar, como otras líneas de evidencias, y que es particularmente importante al ser muy complementario del clásico registro de patrones de asentamientos. De repente, bueno, los estudios de patrones de asentamiento se potencian muchísimo, potencian mucho al tener este registro de caminos, ya que se pueden modelizar interacciones espaciales que a nivel geográfico resulta mucho más potente. Finalmente, para enganchar con la mesa redonda que tendremos, pues se dieron cuenta que es un tipo de arqueología, si bien centrado en sitios, a veces básicamente nos interesamos por regiones bastante amplias, por lo cual no podemos ser todos nosotros y la arqueología de datos abiertos participativa es bastante importante para componer estos grandes juegos de datos que permite este tipo de aproximación macroregional. Y creo que pues es todo en nuestras